Esta es La Nota 95.7. Conoce de todo. Desde ahora, por La Nota 95.7, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Hola, buenos días. Bienvenidos a Didáctica Radio, tu programa que te acompaña en este arduo proceso de la educación, como todos los martes. Hoy muy contenta de compartir cabina con mi colega, amiga, compañera Maribel Carballo. Buenos días, gracias Sofía. Yo feliz de estar aquí siempre. Ay, sí, a mí yo siempre llamo a Maribel porque esa le encanta venir a la radio, le encanta compartir y me encanta que vengas a compartir con nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial en el Día del Estudiante. Felicitamos a todas aquellas personas porque a veces cuando pensamos en estudiantes solo nos vamos al estudiante escolar, pero tenemos muchas personas que han decidido continuar sus estudios, tanto universitarios, doctorado, maestrías, posgrado, a todas las edades. Nosotros desde Didáctica, inclusive ahora tenemos un posgrado junto con la Universidad de La Salle de Madrid y la Fundación Maecenas. Y tenemos personas adultas que me dicen, no me imaginé que iba a volver a estudiar y están felices, así que hoy felicitamos a todas esas personas que han decidido volver a ser estudiantes. Nuestro programa hoy es 5 herramientas para un estudiante estrella. Son 5 herramientas que vamos a dar, ¿cómo podemos formar ese estudiante estrella? Yo conversaba un poquito ahora con Maribel antes de entrar. Todo lo que nosotros como padres vamos haciendo desde que esos niños nacen, que son o beneficios o, vamos a ponerlo más bonito, no tan beneficiosos para nuestros hijos. Y cómo esas cosas que vamos haciendo, valga la redundancia, inciden en una mejor educación, en un mejor desenvolvimiento, facilita la trayectoria de ese alumno, o cómo no tomamos medidas y entonces luego sale esa consecuencia. Cuéntanos un poquito, María. Bueno, la buena noticia, Sofía, es que nacemos aprendices. A mí me gusta más la palabra aprendiz que estudiante, porque realmente refleja la naturaleza humana. Nosotros nacemos con curiosidad, con muchísima curiosidad, con muchísima necesidad de explorar el mundo que nos rodea. Nacemos sin miedo, y con una necesidad también de repetir una y otra vez las cosas que vamos aprendiendo. Tú sabes que para tú fijar un aprendizaje tienes que repetir. Hay un proceso de repetición. Y si tú te pones a observar los niños, hasta desde el bebé que empieza a incorporarse ya gateando, caminando, tú te das cuenta que cosa que él domine hacer, cosa que él quiere repetir incesantemente. Porque da satisfacción cuando tú lo haces bien. Exactamente, y ahí vamos a un punto también. Nacemos con la satisfacción de dominar y de aprender cosas. O sea que, como decía María Montessori, nacemos con las herramientas que les voy a compartir, con la mayoría de ellas. Pero las intervenciones adultas, como tú también decías, favorecen o no a que ese aprendiz se convierta en un aprendiz habitual y para toda la vida. O sea, que convierta el aprendizaje en un hábito y un estilo de vida. Y nunca más importante hacer esto, porque sabemos que estamos en la era del conocimiento, no del título. O sea, tú puedes tener un título de técnico, pero si tú demuestras conocimiento y capacidad de hacer una serie de cosas, tú vas a lograr mucho más en el siglo XXI que lo que tú lograbas con un título de doctorado años atrás. Anoche mismo yo conversaba justamente en el colegio de mis hijos, implementan un programa que se llama Junior Achievement, que es sobre básicamente el desarrollo profesional. Y conversaba con una de las madres, nos estábamos repartiendo la clase
y viendo un poquito el manual y bueno, los padres son voluntarios de ese programa, por lo menos así se aplica en el colegio de mis hijos. Y justamente hablábamos de eso, de que ya esa importancia de que si tú no tienes un título, tú no ganas dinero, es muy relativo. Totalmente. O sea, ya el conocimiento es la diferencia. Sí, le está ganando. O sea, evidentemente el estudio, como yo le decía a ella, yo le decía, bueno, yo soy educadora, yo siempre voy a ser una abanderada del estudio y siempre voy a ser una abanderada de que cuando tú termines el colegio, tú hagas algo. Porque hablábamos un poco también de que esta generación de jóvenes están expuestos a una serie de trabajos donde de repente se ven ganando una buena cantidad de dinero y entonces se está quitando el valor del estudio. Pero fíjate que sin ver un poco más allá. Tú estás hablando de dinero. Sí. Si nos enfocamos con el éxito profesional, ya es otra cosa. Y el éxito profesional está amarrado al conocimiento. Y el conocimiento tú lo adquieres a través del aprendizaje y a través de los estudios, definitivamente. Lo que pasa es que ya la visión de esos estudios largos, como 5 años de carrera, 8 años, y todavía no tengo el título. Exactamente. Esa visión es la que ya se está cambiando muchísimo. Ya optamos por estudios más cortos, más diversos y para toda la vida. O sea, toda la vida enganchados en unos y otros programas de estudios formales. No, y ahí hablamos inclusive de valorar un poco el tema técnico. Que o sea, si nos vamos a 15 años atrás, 10 años atrás, ni siquiera tanto, la persona que tenía un técnico no era quizás tan bien valorada. Sin embargo, esa persona que estudia su técnico y obtiene su título está haciendo un esfuerzo en su conocimiento, en su preparación. Y sumamente necesario, porque lo que es tecnología, la preparación en tecnología son niveles técnicos y es de lo que más necesitamos. Pues vamos a empezar con las herramientas. La primera herramienta que comentábamos, Sofía, es que tienes que tener como padre y como educador para transmitirle a tus hijos una visión de la importancia de aprender y de aprender para toda la vida. Nosotros como padres tenemos que modelarle a nuestros hijos, y no solamente con palabras, sino con nuestras actitudes, que el aprendizaje no es para nerdos, no es algo pasado de moda, que el aprendizaje es poder y que al ignorante se le manipula y el que sabe es el líder en el área en que se desempeña. Entonces, como profesores también tenemos que honrar, yo uso esa palabra, porque es que nuestra labor es muy delicada y nosotros no nos podemos dar el lujo de ir a improvisar al aula. El profesor disfruta de cierta libertad, porque cuando entra al aula es el jefe del espacio. No, y realmente el alumno de hoy en día, el estudiante de hoy en día, no es un estudiante que está esperando una improvisación. Definitivamente lo cuestiona muchísimo y eso es una gran ventaja de esta época. Sí, entonces, no salga con un disparate porque van a haber 10 que te van a decir, profesor, eso no es así. El estudiante tiene mucha información en sus manos, errada o no errada, porque también hay que llevar el mensaje de que no todo lo que se lee en el internet es real. Pero tiene acceso a mucha información. Y no tiene ningún miedo de contradecir al profesor. Entonces el profesor tiene que honrar esa delicada labor, no caer en zona de confort, en no quedarse con el mínimo esfuerzo y debe de escoger con esmero cada una de las actividades que le propone a los estudiantes. Debe saber encontrar las buenas y acertadas fuentes de aprendizaje. O sea, un profesor no se puede dar el lujo de estar transmitiendo noticias o informaciones sin validar las fuentes. Y debe también enseñarle a sus estudiantes a hacer así. También el profesor tiene que buscar en lo cotidiano, en el aprendizaje de campo, su fuente principal. Porque es que no hay nada que conecte más a un estudiante que lo que le está pasando, lo que está pasando en su país. Mira, ahora con todo esto que está pasando a nivel político. Ayer era un día de dialogar sobre esto en cualquier edad. La verdad es que a diario... Y había muchas oportunidades de diálogo.
O sea, había Cantidad. oportunidad de la verdad, oportunidad de la oportunidad, o sea, del derecho que tenemos al voto. O sea, había mucho tema relacionado a lo que estamos viviendo hoy en día para los profesores rescatarlos. Entonces, si los profesores y los padres tenemos esa visión de que el aprendizaje no es algo ajeno, es algo cotidiano, que la fuente está ahí, la fuente está ahí, lo que está pasando alrededor tuyo, lo que está pasando en el mundo, lo que está en buenas fuentes en el internet y en los libros, pues entonces ya le está transmitiendo al estudiante una primera herramienta de una buena visión. También, por otro lado, los padres estamos muy claros en invertir recursos y tiempo en algunas cosas, en nuestro vehículo, en los viajes. Pero eso te iba a decir, en la Maribel, salud. que es importante que los padres estén un poco también alineados a cómo voy a formar a ese estudiante y no le voy a dejar todo al colegio. Porque muchas veces tendemos como padres que el colegio está malísimo, que los profesores no sirven, que no le ponen tarea o las tareas tú las has visto, son un tollo. O sea, tendemos a criticar mucho el entorno escolar sin valorar lo que el entorno escolar quiere lograr. Así es. Mira, la buena noticia también es que tú aprendes de adentro para afuera. O sea, el entorno te estimula. Te influye. Pero lo que más determina que tú eres un buen aprendiz, un buen estudiante, son las actitudes que tú has aprendido. Y los valores de autonomía, de responsabilidad con los que tú te manejas. Y tu disposición. Exacto. Y eso se aprende todavía mayormente en casa. Aunque querramos pasar el dado totalmente al colegio, esas actitudes se modelan sobre todo en casa. Yo siempre digo que una persona bien estimulada en casa puede ir a una escuela pública de tercera, que no digo que hay escuelas públicas que puedan ser de primera, puede ir a una escuela pública de tercera y puede convertirse en un tremendo estudiante, en un tremendo profesional, porque tiene las herramientas. Tiene las herramientas. Sí, completamente. Nosotros desde Didáctica manejamos, o sea, identificamos jóvenes meritorios del sector público para ser becados a sus estudios universitarios por empresas privadas. Y todos los años nosotros recibimos alrededor de 130, 150 expedientes. Y es admirable ver el deseo de esos jóvenes de continuar sus estudios y de superarse. Y efectivamente lo que tú dices ahora, detrás de esos jóvenes hay alguien que está creyendo en él. Así mismo es. No necesariamente una mamá y un papá, porque vuelvo y les digo, son jóvenes que vienen del sector público, pero que sabemos que son jóvenes que vienen de entornos familiares vulnerables, pero hay una abuela, hay un tío, hay un primo mayor, hay una vecina. Hemos tenido casos de directoras de colegio, de profesoras. Hay alguien creyendo en ese joven. Así es. Y estimulando a que él siga dando más. Así es. Pues, terminando con la primera herramienta, que es la visión. Como decía, estamos muy claros en que queremos invertir en casa, en nuestro vehículo, salud, viajes, bienestar. Pero ¿qué tan claro estamos en que debemos invertir en libros, en un buen colegio? Que debemos invertir en juegos educativos. En paseos culturales. En paseos culturales, en experiencias, en clases cocurriculares que también fomentan la creatividad. De invertir tiempo en el deporte, que es todo un aprendizaje también a trabajar en equipo. Y muchas veces no fuimos educados para la cultura, no fuimos educados en ir a un museo, en valorar una obra de arte, en valorar un buen libro de literatura, pero es importante, sabiendo y leyendo lo que está pasando en el mundo actual, valorar eso y pasárselo a nuestros hijos. Así es. Y uno poquito a poquito va enganchando. El primer museo que uno los lleva es un poco de crisis, pero tal vez el segundo ya lo van valorando un poco. Los muchachos se adaptan a todo. Y si ven que tú naturalmente estás leyendo siempre en casa, estás tomando cursos, estás yendo a actividades culturales, independientemente de que ellos al principio rechacen eso, terminan
emulando esa conducta porque fue lo que vieron. Ujú. Fue lo que vieron. Entonces, Así es. la primera herramienta es esa visión de la importancia del aprendizaje. Y valorarlo. Y valorar, esa valoración. Esa valoración. Esa valoración. La segunda es adoptar la actitud del aprendiz. ¿Ok? Muchas veces el maestro va a clase y va un poco arrastrando los pies, ¿no? Sabemos que es difícil gestionar, es difícil gestionar a un grupo de jóvenes, de niños, cada uno con sus particularidades, sus necesidades, sus estilos de aprendizaje, su educación, o sea, es difícil. Sí, pero como maestro tú tienes que ser una persona sumamente equilibrada, sumamente cuánime, una persona sumamente diplomática y dispuesto a dejar tu propia mochila fuera para asumir las 20, 30, 35 mochilas que te van a tocar gestionar dentro del aula. Pero si eres maestro de vocación, lo haces y lo haces con mucho gusto. Porque eso es lo que te llena realmente. Pero tienes que tener una capacidad de gestión de emociones tuyas para poder ayudar a gestionar las emociones de los estudiantes. El desarrollo socioemocional de ese maestro tiene que estar a tope. Muy afilado, muy afilado. Muy Entonces, los maestros tenemos que mostrar pasión por lo que enseñamos, que no es una obligatoriedad, que no es una pesadez. Montessori decía que ofrezcamos un ambiente rico en oportunidades, que permita la exploración, que modelemos cómo ir aprendiendo a expresarnos, ampliar nuestro vocabulario, cómo dominar la cotidianidad. Fíjate que Montessori pone a los chiquitos a hacer actividades de la vida diaria. Para irse acostumbrando, para que ellos se sientan seguros de sí mismos. ¿Ok? Tenemos que ir a una pausa. Okay. No se vayan, porque apenas vamos por la segunda herramienta que no hemos terminado. Las 5 herramientas para un estudiante estrella. Estamos tratando de transmitir unos tips, unas herramientas, como ustedes le quieran llamar, para que puedan desde la casa ayudar a estos jóvenes a ser estudiantes estrella. Y usted, maestro, que nos escucha de igual manera, repensar un poquito su profesión, su vocación y cargar un poco esas pilas que se nos van acabando. Ya estamos a finales de febrero y aunque uno crea que no, ya el fin de año escolar nos está tocando la puerta. Así que no se vayan, que volvemos con nuestro programa 5 herramientas para un estudiante estrella. Sigue en sintonía con Didáctica Radio por La Nota 95.7. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con IMCA y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. IMCA, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Soy el chef Saverio Estacio y te voy a contar de dónde viene la carne más jugosa, deliciosa y tierna. Porque hasta en el campo hay jerarquías y existe una raza fuerte y superior desde su origen que nos ofrece cortes de alto nivel nutricional con la terneza perfecta y además certificada con los más altos estándares a nivel internacional. Estoy hablando de Brangus certificada. Cuando la pruebes, sabrás lo que es disfrutar de verdad. Brangus certificada, 100% natural, superior desde el origen, de venta exclusiva en Supermercados Nacional. La gran diferencia. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Con la nueva tarjeta Infinia obtienes 10% de cashback en categorías seleccionadas y un 1% en el resto de los consumos. Más 3 viajes gratis en Uber de bienvenida y sorteos mensuales de 100 tarjetas de regalo de Amazon de $120. Solicítala en popularenlinea.com o en cualquiera de las sucursales y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. Este segmento llega a ustedes gracias a Banco Popular.
Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por la Nota 95.7. Volvemos a nuestro programa 5 herramientas para un estudiante estrella en este Día del Estudiante, felicitando a todos esos estudiantes, junto a Maribel Carballo, nuestra querida directora del Colegio CEMEP, con muchos años de experiencia, nos comparte cómo vamos a ir formando a ese estudiante estrella. Yo quería, Maribel, antes de que tú continúes, íbamos por la herramienta número 2. La primera herramienta era un poco la visión, como el que yo quiero. Valoración y que la le damos. valoración, o sea, como a dónde quiero ir, qué quiero lograr, qué quiero formar. Que es importante que sepamos, nunca es tarde rescatar a un estudiante. Nunca. Porque a veces tiramos un poquito la toalla y decimos, ay, ya está en décimo, ya se está graduando del colegio y es un desastre. Nunca es tarde, señora. Hay gente que florece en la universidad, hay gente que florece en el trabajo. O sea, todo el mundo tiene un momento de su vida donde va a florecer. Entonces, nunca podemos tirar la toalla, claro que no. Ni rendirnos. Yo siempre recuerdo mucho a doña María Florentino, trabajé muchos años con ella, cuando recibíamos a los padres que decían, ay, yo tiré la toalla, y ella decía, no, es que tú no puedes tirar la toalla, es que yo lo solté, tampoco lo puedes soltar. Imposible. Ese hijo, ese alumno, ese niño, esa niña, es parte de nosotros hasta que logremos verlo florecer. Mira, antes se creía que la plasticidad del cerebro llegaba un momento en que moría. Uh-huh. Hoy sabemos que la plasticidad del cerebro nos acompaña hasta el final de nuestros días. Pero por supuesto, lo que tú imprimes en un niño desde su nacimiento como hasta los 7, 8 años, de verdad que es como la zapata de un edificio. Uh-huh. O sea, una zapata firme con estas 5 actitudes. Aunque tú la aflojes algunas de estas cosas en la adolescencia, porque la adolescencia es una etapa un poco de negarlo todo, esa zapata va a sostener el edificio de tu vida estudiantil, de tu vida como aprendiz y de tu vida de profesional. Entonces, claro, contra más fuerte yo haga esa zapata, exacto, y contra más temprano yo inicie una estimulación, exactamente, se entiende que mis resultados van a ser mejores. Sí. Pero eso no quiere decir que si no hice esa zapata, si no lo trabajé temprano, no estás a tiempo. Estás a tiempo. Siempre estás a tiempo. Lo que pasa es que el trabajo va a ser un poquito más difícil. Un poquito más difícil, pero no menos importante. Pues mira, hablábamos de que lo importante es una actitud también. Nosotros no podemos transmitirle a nuestros estudiantes, ni desde la escuela, ni desde la familia, que lo importante son las notas, ni que él sea el primero, ¿ok? Lo que sí tenemos que transmitir es la importancia de mantener la curiosidad, la fascinación por observar, compartir lo que uno observa, la fascinación por leer, la fascinación por los deportes también, porque como decíamos, para la educación del carácter, los deportes son importantísimos. La fascinación por la creatividad, que también es algo con lo que nacemos. Y que se desarrolla mucho en todo lo que son actividades artísticas. Entonces, esa es la actitud correcta, no los resultados numéricos, ni cómo yo quedo frente a los demás, sino cómo yo quedo frente a mí mismo, o sea, frente a lo que yo soy, lo que a mí me gusta, cómo yo voy obteniendo resultados. No, y realmente el estudiante estrella, vamos a decir que para muchos padres y colegios y profesores, el estudiante estrella es el estudiante de 100. Todos son estudiantes estrella en realidad. Exactamente. Todos son estudiantes estrella. El estudiante estrella son todos. Porque hasta ese alumno a veces que saca 70, 65, míralo, obsérvalo, ese es su 100. O sea, hay alumnos que su 70 es su 100. Mira, los reconocimientos que todavía se utilizan son buenos. Pero son delicados. Pero hay que saberlos manejar. Porque los reconocimientos deben ser a una labor de excelencia que tú como
como un reflejo de que tú eres mejor que otro. Y que si tú no obtienes ese reconocimiento, entonces tú eres menos. Eso se logra reconociendo lo que todos los estudiantes van logrando, ¿tú entiendes? No, y es muy delicado porque todavía tenemos maestros, por ejemplo, que frente a un curso de 30 jóvenes dicen una nota, cantan notas sin saber la consecuencia que tiene, porque quizás, como yo decía anteriormente, quizás tú sacas un 90, yo saco un 70, pero mi 70 es mi 90. Así es. Entonces, frente a ti como compañera de clase, que no tienes la madurez de entender eso, tú me ves como un alumno de 70, como mira esta que no da para más. O sea, hay que tener mucha delicadeza, mucha delicadeza. Cuidado. Hay que cuidar mucho el corazón y la mente de nuestros estudiantes, tanto en casa como en el colegio, porque también tenemos jóvenes niños que llegan a su casa y son castigados por una nota. Son castigados porque porque no sacaste todo sobre 90, por ejemplo. Yo entiendo, tiene que haber una exigencia, tiene que haber una meta, tiene que haber un esfuerzo, pero también cuidado que yo te estoy transmitiendo. Así es, así es. Mira, una actitud también que es importante es la actitud frente a la autoridad escolar. Y la actitud frente a la honradez a la hora del aprendizaje. Muchos padres, por su vivencia como estudiantes, relajan muchísimo con sus hijos de cómo ellos hacían fraude, cómo ellos se copiaban en los exámenes. Y eso es un tema de conversación frente a sus hijos. Realmente tú le estás transmitiendo que no tienes que hacer un trabajo honrado, hay una ventana, que hay una ventana de cómo obtener resultados sin esfuerzo. Por otro lado, están muchas veces los padres también caemos en desautorizar al maestro, desvalorizarlo. Y entonces esa persona que está liderando los procesos de aprendizaje a lo largo de tantos años, si nosotros estamos continuamente desautorizándola, nosotros estamos dejando a nuestros hijos sin un líder a quien seguir. Entonces, eso no quiere decir... No, y confundimos. Lo confundimos enormemente. Entonces, eso no quiere decir que muchas veces no estemos de acuerdo con algunas cosas, pero tenemos que saber manejarlas entre adultos. Ya cuando los muchachos son más grandes, también uno enseña y educa, y eso lo hacemos en los colegios. Educamos a los consejos de curso, a los líderes escolares, a transmitir las cosas que ellos entienden que se deben manejar de otra forma. O sea, lo estamos educando hasta en democracia, tú sabes. No, y uno como padre también tiene que ir viendo, evaluando, reconociendo la madurez de su hijo y saber hasta qué punto uno puede hablar ciertos temas. Exacto. Porque tú puedes llegar a hablar con tu hijo y decirle, bueno, no estoy 100% de acuerdo con la actitud que tomó el profesor X frente a ti, pero es la autoridad del colegio, es la autoridad del curso. O sea, hay una parte de veracidad, porque tampoco caigamos en que si un profesor, porque tenemos profesores que toman una actitud equivocada, yo como padre, por no querer demostrar que no estoy de acuerdo, voy a apoyar la mala actitud. O sea, hay que tener un poquito de cuidado con el doble mensaje. Sí. Pero esto también se da un poco ya con la madurez del alumno. O sea, ¿cuál sería en un niño, vamos a decir, un niño pequeño? Si no estoy de acuerdo, me dirijo a la dirección del colegio. Así es. A decir lo que no estoy de acuerdo. Ahora, ya cuando tú estás trabajando alumnos de secundaria, bachillerato, ya tú evalúas qué madurez, porque también hay alumnos que repiten claramente lo que oyen en su casa. Y le agregan también un poco más de sazón. Lo primero es eso, decirle, vamos a verificar. Oye, la verdad que si eso fue lo que ocurrió, estoy en total desacuerdo, pero vamos a verificar, porque siempre hay dos versiones. Y acuérdate que los alumnos y los niños, los jóvenes, son dramáticos. Aprenden muy rápidamente a manipular. Sí. Entonces uno tiene que decirle, mira, te escucho. Si lo que tú me estás diciendo es así, vamos a averiguar. Tenemos que verificar eso. Y tranquilo que tomaremos entre los adultos nos pondremos de acuerdo. Vamos a la tercera herramienta, que es educar en autonomía. Eso es increíble lo mucho que nos cuesta a los padres ahora, que somos sobreprotectores en nuestra gran mayoría. Por un lado, los padres hemos despertado a que nuestros hijos muchas veces necesitan apoyo en algunas cosas. Antes los hijos estábamos muy solos. Yo te iba a decir, yo creo que la sobreprotección viene también un poquito ligada, encadenada
a yo quiero que mi hijo brille. Entonces, para que mi hijo brille, yo tengo que ayudarlo, porque si no, no va a tener la capacidad. Y uno se da cuenta de eso inclusive en los trabajos. Quienes han tenido, por ejemplo, la oportunidad de ir a una feria científica de un colegio o unas exposiciones, donde ahí tú ves a todos los grupos, tú te das cuenta clarísimo qué trabajo fue manipulado por un adulto y qué trabajo verdaderamente fue hecho por un joven. Y lo peor es que entonces se premian esos trabajos que claramente no fueron hechos por el niño. Entonces Sí. ahí estamos transmitiendo algo muchísimo peor, porque por más vistoso que sea ese trabajo, si tú te das cuenta que no fue auténtico, como autoridad escolar, tú tienes que valorar eso y tienes que valorar el trabajo que es más auténtico. No, Bueno, y ojo, mamá, papá, el que tú ayudes, una cosa es ayudar, y otra cosa es que le hagas el trabajo. No estás cooperando con ese joven. no es que tú, mira, Porque no siempre vas a estar para hacerle ese trabajo. claro que no. Y no, mira, yo digo que no es ayudar, es darle las herramientas y que él resuelva. Claro, Ok. pero confundimos. Esa falta de totalmente. autonomía la confundimos en lo estoy ayudando. Entonces, ¿qué pasa? No estás ayudando, No. porque si evalúas el futuro de lo que va a pasar, ese va a ser una persona que no va a tener su herramienta de cómo ejecutar solo, de Así cómo es. tomar una decisión. Entonces, tenemos que estar claro que educamos para ejercer la libertad, el buen uso de la libertad. Y desde muy chiquitico podemos hacer eso. Hay un principio fundamental que debemos de cuidar. No hacer por tu hijo aquello que tu hijo puede hacer solo, ¿ok? No cargues a tu hijo si tu hijo sabe caminar. O sea, vemos a estos padres que van en procesión hasta el aula de su hijo con el niño cargado, con la mochila cargada, con el termo o todo. O sea, como si nosotros fuéramos buenos padres cuando nosotros hacemos más de lo que tenemos que hacer por nuestros hijos. O sea, Y cualquier choferes, cosa. yo veo a diario choferes que esperan a los niños y yo quiero que ustedes sepan, quienes se paran fuera de un colegio, los invito a que se paren y observen. Niños que salen, tiran la mochila en el piso, la lonchera, el termo, el abrigo, porque hay un chofer detrás o una nana Exactamente. recogiendo. Entonces, Entonces ahí imagínate. no hay autonomía, ahí no hay... Ujú. El día que ese niño no pueda tener, o ese joven, un chofer, una nana, alguien que le recoja todas sus cosas, ¿qué va a pasar? Así es. ¿Qué va a hacer? Entonces, lo mismo, esas mismas actitudes se traducen al aprendizaje. O sea, son comportamientos de la vida diaria, pero que después tú extrapolas al aprendizaje. Mamá, papá, no arregles los juguetes de tu hijo si tu hijo puede colocarlos. No le licue la comida si puede masticar. Proponte ser un buen padre, haciendo de tus hijos gente autónoma e independiente, porque le transmitimos inseguridad al colaborarles de más. Le estamos diciendo, tú no puedes solo, me necesitas. Y al decir eso en la cotidianidad, en la vida diaria, tú se lo estás diciendo también a la hora de tener que afrontar retos de aprendizaje. Y de acuérdense que no todo mensaje es oral. Hay mensajes mudos. Los más importantes, que son los del ejemplo. Que son los del ejemplo. Tenemos que ir a una pausa. No se vayan porque nos quedan todavía 2 herramientas. En lo que vamos a la pausa, vayan haciendo su lista del súper, que hoy es martes de Supermercado Nacional. Así que ya ustedes saben. En lo que hacen su lista del súper, esperan los anuncios y volvemos con nuestras 2 herramientas que nos faltan. Este segmento llegó a ustedes gracias a Banco Popular. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Con la nueva tarjeta Infinia obtienes 10% de cashback en categorías seleccionadas y un 1% en el resto de los consumos. Más 3 viajes gratis en Uber de bienvenida y sorteos mensuales de 100 tarjetas de regalo de Amazon de $120. Solicítala en popularenlinea.com o en cualquiera de las sucursales y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común:
IMCA, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Soy el chef Saverio Estacio y te voy a contar de dónde viene la carne más jugosa, deliciosa y tierna. Porque hasta en el campo hay jerarquías y existe una raza fuerte y superior desde su origen, que nos ofrece cortes de alto nivel nutricional, con la terneza perfecta y además certificada con los más altos estándares a nivel internacional. Estoy hablando de Brangus certificada. Cuando la pruebes, sabrás lo que es disfrutar de verdad. Brangus certificada, 100% natural, superior desde el origen, de venta exclusiva en Supermercados Nacional. La gran diferencia. Supermercados Nacional presenta Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por la Nota 95.7. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Didáctica Radio con nuestro tema 5 herramientas para un estudiante estrella, hoy en el Día del Estudiante junto a Maribel Carballo. Y vamos ya terminando nuestra tercera herramienta, que era la autonomía. Y que es tan importante. Sí, no quiero dejar de mencionar la autonomía también desde el punto de vista del profesor. ¿Okay? Uh-huh. Transmitimos autonomía a los profesores cuando damos planes de trabajo, que los estudiantes tienen que dar seguimiento, ya sea en grupo, ya sea individualmente, con unas metas y con tiempos definidos. Okay. Cuando guiamos las clases paso a paso y no damos espacio para que los alumnos le den un giro, para que hagan sus propuestas, para que se equivoquen, para que gestionen su tiempo, no estamos contribuyendo con la autonomía de nuestros estudiantes. Entonces, ojo con esos profesores tan mega estructurados, porque hay que tener una estructura general de clase, pero hay que permitir que los cómo llegar a esas metas sean propuestas por los estudiantes. Por eso están tan de moda los proyectos y los trabajos en equipo, que presentan un reto, que presentan dónde encontrar la información y que cada equipo llega al fin por la vía que el equipo proponga y no necesariamente por la vía estricta que el maestro proponga. Y entonces, ojo, hay que valorar también esas propuestas de esos alumnos más rezagaditos, porque también de todos son válidas. Porque también tendemos volvemos a lo mismo, a coger mi alumno que se destaca, o mi grupo de alumnos que se destaca, esas son las propuestas que apoyo, que promuevo, que felicito, y los que se van quedando un poquito más atrás, pues no. Entonces no lo valoramos tanto, sí. Así es. Bueno, la próxima herramienta es, y con eso sí no nacemos. Yo diría que esta es la única con la que no nacemos, porque con autonomía, con deseo de ser autónomo nacemos, con curiosidad por el aprendizaje nacemos, pero no nacemos con sentido de responsabilidad. Y la verdad es que nuestro país vive una gran crisis de responsabilidad. Nadie quiere asumir. Nadie quiere asumir. Y como padres y maestros podemos hacer una gran diferencia. Nuestros hijos están en el momento propicio para integrar este importante valor y esta herramienta a su kit de estudiante estrella. La responsabilidad no es más que responder a los resultados de nuestras acciones. Cuando hacemos algo siempre habrá una repercusión en uno mismo y en los demás. Cuando escogemos hacer algo que no nos favorece ni a nosotros ni a los demás, necesitamos quedar muy claros de que esa conducta no es aceptada. ¿Okay? Es asumir. Exactamente. Entonces, si cada vez que tu hijo o estudiante actúa en una forma y tú le evitas las consecuencias naturales de su actuación, no lo estás educando en responsabilidad, todo lo contrario. Y fíjense, es muy importante el tema de responsabilidad porque hoy estamos enfocados en la vida del estudiante, pero mañana ese es un futuro empleado, profesional, o sea, es un futuro profesional que se va a desarrollar en X área. Entonces, si yo no le desarrollo el sentido de la responsabilidad, son personas que están en ambientes de trabajo donde no asumen su compromiso, donde quieren pasarle como la papa caliente a otro, quieren que otro cargue con su responsabilidad, con su tarea, con lo que les toca.
y es muy delicado. O sea, sí, pretenden vivir de la llante, sí. de la llante y el movimiento. Y la verdad que eso tiene consecuencias nefastas. O sea, No, y imagínate. el tema de responsabilidad te abre puertas, puertas Totalmente. infinitas. Hasta hay que armar una conferencia de mi oficina y tú eres el responsable de separar el espacio. Ahí hubo un problema con ese espacio. Hay que ser responsable y decir, bueno, yo no lo separé a tiempo, no lo vine a ver, Así es. lo hice por teléfono, cometí un error. O sea, y esa oportunidad que se abre en ese momento es más grande que esconderte detrás de la irresponsabilidad. Exactamente. En cuanto a la responsabilidad escolar, los padres a veces le damos la idea, y eso ya es un poco repetido lo que dijimos, de que es una responsabilidad compartida, y no es así. La responsabilidad escolar es responsabilidad de los estudiantes. Nosotros somos facilitadores, pero no es nuestra responsabilidad. Fíjate cómo nuestros padres en ese sentido eran muy eficientes. Nos daban los recursos. Se le quedaba el trabajo y se quedó el trabajo. Nos daban los recursos, eran muy responsables llevándonos, trayéndonos, participando en las reuniones de padres, pero en ningún momento nos transmitían que las tareas escolares, que los resultados que obtuviéramos eran responsabilidad de ellos, en ningún momento. Y eso hacía que nosotros de verdad sacáramos de abajo y desarrolláramos al máximo nuestra potencialidad, y aparte desarrolláramos una verdadera autoestima, porque la buena autoestima no es débil. La buena autoestima es tú sentir que tú puedes, que tú eres fuerte, porque cuando te has visto en apuro, cuando te has visto en un momento en que tú no puedes manejar, tú has salido a camino, tú has encontrado los recursos. Entonces, y asumir, nosotros hablamos mucho desde didáctica, hablamos mucho del tema asumir, o sea, y va muy relacionado a la responsabilidad, y el asumir es reconocer tu falla. Exactamente. Como reconocer lo que hiciste bien. O sea, tiene las dos caras. Tiene las dos caras. En la responsabilidad va la puntualidad. Sí. Yo hago ejercicio al lado de un colegio y a mí me sorprende la hora de entrada de ese colegio a las 7:30, como a las 7:50 todavía hay niños caminando en las aceras para llegar al colegio, muy tranquilos, como si nada estuviera pasando. Y a mí todos los días yo me quedo mirándolo y yo digo, wow, o sea. Por eso te digo que es una crisis de responsabilidad que tiene el país. ¿Tú sabes por qué? Porque ese colegio, estoy segura, que recibe una presión enorme. No, ese colegio, de parte yo lo de digo, las familias. yo todos los días digo, ese colegio debe tener una lucha interna. Exacto, con las familias. Con las familias. Para que de cumplan. Cómo maneja el tema responsabilidad. Así es. Sin embargo, cuando vamos a un viaje, a tomar un avión, no estamos llegamos tarde. ¿Por qué? Porque perdemos dinero. Así es. Y perdemos el viaje. Así mismo. Entonces, esa puntualidad, esa responsabilidad debe ser con todo. Hay personas, señores, que van a misa y llegan, si la misa es a las 12, llegan a las 12:45, o sea, ya pasó homilía, comunión, la paz, todo. Entonces yo me quedo mirando a esas familias que entran así 10 minutos antes como, ¿y a qué será que vinieron? Así mismo es. Mira, desde el punto de vista de los profesores, muchas veces flexibilizamos los estándares, ¿ok? Flexibilizamos las fechas de entrega, al gusto y posibilidades de nuestros estudiantes. Sin una consecuencia. Entonces, exactamente. Entonces, ellos se acostumbran a que no pasa nada cuando no cumplen sus obligaciones en excelencia y en el tiempo establecido. Y eso determina tu futuro profesional. Sí. O sea, me acostumbro siempre a la excusa, me acostumbro siempre al chance. Vivo del chance. Y a procrastinar, y a no ser disciplinado ni riguroso con todo lo que tenga que ver con mis estudios o con mi profesión. La última herramienta, que es una de las que más me gusta y tú de alguna forma la planteaste, es transmitir un adecuado manejo del error, ¿ok? Nosotros fuimos educados para estar muy atentos, muy a la casa, muy conscientes y hasta muy culpables de nuestros errores. Y el error es visto como un castigo, sin ser visto como oportunidad. Exacto, es visto el error, a nosotros nos educaron como que el error es un defecto. No podemos fallar. Nos educaron a tomar el error como algo personal. Si yo me equivoco es porque yo no sirvo.
o porque yo no soy bueno, o porque yo no soy capaz. Y es todo lo contrario. No, y el miedo a equivocarme hace también, fomenta a que yo no me mueva, a que yo no haga nada, porque el lío que se va a armar en esta casa si yo lo hago mal es tan grande que yo prefiero no hacer nada. Y mira que el lío o la burla que va a haber en ese colegio si yo me paro y me equivoco en esa pizarra, porque no hay un profesor dirigiendo adecuadamente ese grupo, o no hay un control de grupo adecuado. Entonces también yo me quedo en mi butaca y tú sabes que no participo, no opino. ¿Por qué? Porque el error es debilidad, o sea, es visto como una debilidad, como un castigo. Y es todo lo contrario. Y el error es una oportunidad. Y fíjate que el niño no le teme al error. Es otra de las cosas con las que sí nacemos. Nacemos con una actitud exploradora y sin miedo. Entonces, oye, tenemos que garantizar la seguridad y la integridad de nuestros hijos. Pero en vez de decirle, no hagas eso porque te vas a caer. ¿Qué tú crees que va a pasar si tú caminas por ahí? O si tú le dices, vamos a ver cómo tú lo vas a hacer con cuidado. ¿De dónde tú te vas a sostener para no caerte? O sea, dale opciones de que él explore. Y acompañarlo, ahí entra un poco el tema, acompañarlo a ver la consecuencia. Exacto, también. Tú te vas a subir ahí, ¿qué tú crees que puede pasar? Nada. Sí, puede pasar algo. Porque hay niños que te retan, hay jóvenes que te retan, pero tú como adulto debes ser siempre el líder que dice, no, ¿cuál es la consecuencia si pasa eso? Un examen de matemática, no, yo no voy a estudiar. ¿Qué tú crees que va a pasar? Nada, mami, porque nadie estudia. No es nadie, estamos hablando de ti. Así es. Tenemos también que hablar siempre a la persona, porque tendemos a hablar en grupos. O sea, todo el mundo, todos ustedes. No, hay que hablar al yo, al ti, como a la persona. Tenemos que ir a una pausa. Antes de ir a una pausa, quiero que todos los que nos escuchan, invitarlos como siempre a seguirnos en nuestras redes, porque ya en 2 semanas tenemos en el país a un escritor que vuelve por segunda vez, Jesús Amaya Guerra, con mucha literatura para padres, y viene en esta ocasión para dar una conferencia para adolescentes que se llama El valor de decir no. Es una conferencia que se está ofreciendo a través de los centros educativos, o sea que si alguien está interesado puede llamar al centro educativo de su hijo. Le damos las gracias a ARS PALIC, a ARS Universal y al Banco Popular, que como siempre nos apoyan en nuestras actividades. En esta ocasión nos están apoyando a poder traer a Jesús Amaya Guerra al país y tener la oportunidad de trabajar con nuestros jóvenes. ¿Qué día que viene? Él viene 5 y 6 de marzo, es para adolescentes, en horario de la mañana. Fantástico. Y en la tarde tenemos una conferencia para padres. Excelente. Es un escritor muy bueno. Si lo buscan en las redes lo van a encontrar. De hecho, aquí tanto Diario Libre como Listín Diario publican muchos artículos de él. Es jocoso, es cómico y trabaja con jóvenes, o sea que va en el día a día vale la pena. Con la lucha ahí. Así que vamos a una pausa y volvemos ya para cerrar nuestras el manejo del error. 5 herramientas y poder repasarlas rápidamente para que todo el mundo hoy se vaya con sus 5 herramientas en la mochila, en el bolsillo, en la cartera. A eso aspiramos. En breve regresamos con Didáctica Radio por La Nota 95.7. Supermercados Nacional presentó... Soy el chef Saverio Estacio y te voy a contar de dónde viene la carne más jugosa, deliciosa y tierna. Porque hasta en el campo hay jerarquías y existe una raza fuerte y superior desde su origen que nos ofrece cortes de alto nivel nutricional, con la terneza perfecta y además certificada con los más altos estándares a nivel internacional. Estoy hablando de Brangus certificada. Cuando la pruebes, sabrás lo que es disfrutar de verdad. Brangus certificada, 100% natural, superior desde el origen, de venta exclusiva en Supermercados Nacional. La gran diferencia.
Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Con la nueva tarjeta Infinia obtienes 10% de cashback en categorías seleccionadas y un 1% en el resto de los consumos. Más 3 viajes gratis en Uber de bienvenida y sorteos mensuales de 100 tarjetas de regalo de Amazon de $120. Solicítala en popularenlinea.com o en cualquiera de las sucursales y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con IMCA y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. IMCA, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Este segmento es presentado por IMCA, Implementos y Maquinarias. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por la Nota 95.7. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Didáctica Radio junto a Maribel Carballo con nuestro tema 5 herramientas para un estudiante estrella. Agradecemos a IMCA por este segmento y a su presidente Pedro Esteva, que siempre apoya todos los proyectos educativos que se le acercan. Muy colaborador y fiel creyente de una educación por un mejor país. Maribel, nos quedan 2 minutos y medio para Rápidamente irnos. cerramos. Entonces yo quisiera que rápidamente mencionemos nuestras 5 herramientas y dejemos un consejo para los padres. Voy a ir de atrás para adelante, porque en la de atrás me parece tan importante, el manejo del error. Es muy importante que nosotros a nuestros hijos y a nuestros estudiantes le transmitamos que si cometiste un error fue porque te atreviste, que no lo lograste, pero simplemente lo que tienes es que evaluar y aprender de él. Hay un movimiento muy importante en educación en el cual todos debemos de acogernos a él, y es el not yet, o sea, no has llegado, o sea, cuando algo sale mal, no es lo hiciste mal, sino todavía no lo has logrado. Entonces, ¿qué resultó bien? ¿Qué resultó mal? ¿Cómo vas a reenfocarlo para que resulte bien? No, entonces, y maestro, maestra, mamá, papá, trabajemos con el error también. Tú sabes que venimos cargados quizás de una generación anterior donde el error era un fallo. Un fracaso. Entonces, quizás ponerle un poquito, ver el error de manera diferente y verlo como una oportunidad. Recuerden, padres y maestros, que resaltamos lo que destacamos. Si lo que destacamos son los logros más que los errores, los estamos resaltando, los estamos afianzando. La evaluación por competencia contribuye mucho a manejar mejor el error, porque tú ubicas la competencia que tú tienes que lograr y mejorar, y eso no lo ves como que todo lo que tú has estado haciendo o aprendiendo está mal, sino que hay algo, una competencia específica que tienes que revisar, evaluar y mejorar. Entonces está el manejo del error como herramienta, está el sentido de responsabilidad, de tú aprender a responder y a asumir las consecuencias, positivas o no, de lo que tú eliges hacer o de lo que tú eliges no hacer, ¿verdad? Está la autonomía, esa capacidad de tú autodirigir tu aprendizaje, que la escuela te permita oportunidades de tú dirigir hacia dónde vas. Dirigir más el cómo llegar a las metas educativas que te propone el centro. Y de la misma forma en casa. Permitir que el niño haga, que tenga responsabilidades en casa y que lo haga a su estilo, pero que lo haga dentro de unas normas. Por último, la actitud hacia esa curiosidad, hacia el aprendizaje, mantener esa actitud de curiosidad, y la valoración, la visión de que el aprendizaje es esencial y aprender para toda la vida, más importante que nunca.
Pues cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Gracias por habernos escuchado. Les recordamos que nuestro programa se mantiene 24 horas en el live de Instagram y también está en Spotify, en iTunes y en YouTube. Nos vemos el próximo martes. Feliciten a esos estudiantes que hay en casa, valórenlo y nada, pasen un feliz martes. Hasta el próximo martes. Este segmento fue presentado por IMCA, Implementos y Maquinaria.